En un pequeño y apacible pueblo, rodeado de colinas y aire puro, vivían Kenji, un maestro de artes marciales, su esposa, Hana, y su pequeño hijo de 4 años, Haru. Su vida era sencilla, marcada por el ritmo de la naturaleza y el respeto mutuo que se profesaban en la comunidad. Kenji era conocido no solo por su destreza en el combate, sino también por su sabiduría y su carácter sereno. Un día, Kenji necesitó unos materiales especiales para reparar el dojo de su casa, unos que no se encontraban en las tiendas locales. Decidieron convertir el viaje en una pequeña aventura familiar. «Serán solo 2 días, Haru», le dijo Hana mientras le ajustaba su pequeño sombrero. «Verás qué rápido volvemos a casa». Así, la familia partió, dejando atrás la tranquilidad de su hogar por un par de días. El viaje fue agradable. Compraron lo que necesitaban y disfrutaron del cambio de aires. Pero al regresar, cuando el coche dobló la esquina de su calle, una extraña sensación invadió a Kenji. Algo no estaba bien. La puerta principal de su casa estaba abierta de par en par, y unas voces graves y desconocidas resonaban desde el interior. Con la calma que solo años de entrenamiento pueden forjar, Kenji le pidió a Hana que se quedara en el coche con Haru y no hiciera ruido. Se acercó sigilosamente, como una sombra. Al asomarse por la ventana del salón, su corazón se detuvo por un instante. 8 hombres de aspecto rudo se habían adueñado de su hogar. Reían, bebían y habían puesto el lugar patas arriba. Habían ocupado su casa. La ira hirvió en sus venas, pero la disciplina la contuvo. Atacar de frente a 8 hombres, sin importar su habilidad, era un riesgo innecesario, sobre todo con su familia cerca. Tenía que ser más inteligente. Recordó una de las primeras lecciones de su maestro. Un río caudaloso no se detiene con un puño, se desvía con canales. Su estrategia no sería la fuerza bruta, sino la división. Debía romper el grupo, aislar a sus miembros y hacer que su número jugara en su contra. Kenji se retiró a la oscuridad de la noche para planificar. Su casa tenía un viejo pozo en el patio trasero, un granero y un denso bosque que la rodeaba. Esos serían sus escenarios. La primera fase de su plan comenzaría al amanecer. Esa noche, Kenji se deslizó hasta el generador de la casa y cortó la electricidad. El griterío y la confusión dentro de la casa fueron música para sus oídos. A la mañana siguiente, uno de los hombres, el más corpulento y aparentemente más impaciente, salió frustrado por la falta de luz y de agua caliente. Caminó hacia el pozo del patio trasero con un cubo, refunfuñando. Era el momento. Kenji, oculto entre los arbustos, lanzó una pequeña piedra que golpeó un viejo rastrillo metálico apoyado en la pared del granero. El ruido seco y metálico hizo que el hombre se girara bruscamente. «¿Quién anda ahí?», gritó, dejando el cubo y acercándose al granero con cautela. Kenji se movió en silencio, posicionándose detrás de él. En cuanto el hombre entró en la penumbra del granero, Kenji actuó. Un movimiento rápido y preciso a un punto de presión en el cuello, y el hombre cayó inconsciente sin hacer un solo ruido. Uno menos. Lo arrastró a un rincón oscuro y lo inmovilizó. De vuelta en la casa, los otros 7 comenzaron a preocuparse. «¿Dónde se metió Bruno?», preguntó uno. El líder, un hombre con una cicatriz en la ceja, envió a 2 más a buscarlo. «Revisad el granero y los alrededores, y no os separéis», ordenó. Los 2 hombres salieron nerviosos. Uno entró en el granero mientras el otro vigilaba afuera. Kenji, ahora escondido en el altillo del granero, dejó caer una vieja silla de montar justo detrás del que había entrado. El hombre se sobresaltó y apuntó con un palo que llevaba. En esa distracción, Kenji se deslizó por una viga y, antes de que pudiera reaccionar, lo neutralizó con la misma eficacia silenciosa. El que estaba afuera, al no oír nada, gritó el nombre de su compañero y entró. Apenas cruzó el umbral, se encontró con la misma suerte. 2 más fuera de combate. La cuenta bajaba a 5. El líder en la casa estaba cada vez más nervioso. La ausencia de 3 de sus hombres no era una buena señal.
empezó a sospechar que no estaban solos. «Esto no me gusta nada», gritó a los 4 que quedaban. «Quiero que 2 de vosotros vayáis al pueblo a por un coche más grande. Nos largamos de aquí en cuanto volváis». La paranoia era el canal que Kenji estaba esperando crear. Envió a su esposa Hana un mensaje de texto. «Prepárate para la fase 2». Los 2 hombres designados salieron de la casa y empezaron a caminar por el sendero que llevaba al pueblo. Kenji los observó desde la linde del bosque. Era un camino largo y solitario. A mitad de camino, cuando estaban más lejos de la casa y del pueblo, encontraron la carretera bloqueada por un gran tronco de árbol caído. Parecía un accidente natural. Mientras intentaban moverlo, Kenji emergió del bosque. Esta vez no fue sigiloso. Se plantó frente a ellos, una figura tranquila pero imponente. «Esta no es vuestra casa», dijo con voz firme. Los 2 hombres, al ver que era solo uno, se rieron. «Quítate de en medio, viejo». Se abalanzaron sobre él. Fue un error fatal. Kenji se movió con la fluidez del agua y la dureza de la roca. Esquivó, bloqueó y contraatacó con una precisión milimétrica. En menos de un minuto, los 2 estaban en el suelo, incapacitados pero conscientes. «Volved con vuestro jefe», les dijo Kenji. «Decidle que el dueño ha vuelto y que le doy hasta el anochecer para que se vaya». Mientras tanto, Hana había ejecutado su parte. Se acercó a la casa desde el lado opuesto, con Haru en brazos, llorando desconsoladamente. Golpeó una ventana lateral, gritando con pánico fingido. «¡Ayuda, por favor! ¡Mi hijo está enfermo! Necesitamos un teléfono para llamar a un médico». Dentro, los 3 hombres restantes, incluido el líder, se pusieron en alerta. La aparición de una mujer y un niño llorando los descolocó. El líder, a pesar de su rudeza, dudó. Sus 2 hombres se miraron, inseguros. Esta situación no formaba parte del plan. Justo en ese momento, los 2 hombres que Kenji había despachado en el camino llegaron corriendo, sin aliento y aterrorizados. «Jefe, hay un tipo ahí fuera. Parece un demonio. Nos ha derrotado a los 2 sin sudar». La combinación de los hombres derrotados, la mujer pidiendo ayuda y la sensación de estar siendo cazados uno a uno, rompió por completo la moral del grupo. El líder miró a su alrededor. Su grupo de 8 se había reducido a 3, y estaba rodeado por un enemigo invisible y letal. La casa ya no parecía un refugio, sino una trampa. «¡Basta! ¡Vámonos de aquí!», gritó el líder. Agarraron lo poco que tenían a mano y salieron corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en el bosque, lejos del camino principal. No querían volver a encontrarse con el demonio del camino. Kenji los observó irse desde la distancia. No los persiguió. Su objetivo no era el castigo, sino recuperar su hogar y la seguridad de su familia. Cuando el último de ellos desapareció, se acercó a la casa. Hana lo recibió en la puerta, esta vez con una sonrisa de alivio. Haru corrió a los brazos de su padre. Mirando el desorden de su hogar, Kenji no sintió rencor. Había protegido lo que más amaba usando la sabiduría por encima de la fuerza. La verdadera maestría no residía en cuántos enemigos podías derrotar, sino en cómo podías resolver un conflicto sin perder tu propia paz. Limpiaron su casa, y en pocos días, la paz y la normalidad volvieron a reinar. El pequeño Haru, ajeno a la verdadera dimensión del peligro, solo recordaría una aventura en la que su padre demostró ser el héroe más grande de todos. Kenji, por su parte, añadió una nueva lección a su vida. A veces, para defender tu hogar, no necesitas levantar un ejército, solo tienes que ser lo suficientemente inteligente para desmantelar el del enemigo, pieza por pieza. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Hasta la próxima!